Estamos grabando. Y ahora nos vamos acá. Para resumir, para la grabación, habíamos creado una lista paralelos que era vacía. Habíamos creado una lista P101 que tenía 4 estudiantes. Y después creamos la lista P102 con P mayúscula, por eso me había dado error, que tenía 3 estudiantes. Acá hicimos paralelos.append P101, por lo tanto, paralelo, que era una lista vacía, le agregamos un elemento que es P101. Como P101 está acá sin comillas, estaría agregando yo el elemento P101, no, ¿cierto? Porque si estuviera con comillas, estaría agregando el elemento, pero está sin comillas, actúa como variable. Como es como una variable, va a agregar lo que está dentro de la variable. ¿Qué es lo que está dentro de la variable P101? Es una lista. Entonces, ahora paralelos recibiría como elemento toda esta lista. Y ahí yo les pregunté a ustedes, ¿cuánto es el len de paralelos? El len de paralelos es 1, porque hay un elemento dentro de la lista. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, yo tengo Sí. una duda. Sí, cuénteme. El append se agrega al final, entonces, ¿por qué se incorpora dentro de la otra lista? Porque si la lista está vacía, si no tengo nada dentro de la lista, y yo le agrego algo al final, ¿dónde va a quedar? ¿Me quedaría vacío, coma, y al lado la otra lista? No, porque tú está vacía, o sea, no tienes nada. Tienes una bolsa vacía, y tú dentro de tu bolsa echas una caja de té. ¿Qué vas a tener dentro de la bolsa? La caja de té. No tienes el vacío y la caja de té, sino que ahora en la bolsa no había nada. Ese es el concepto vacío. No había nada. Como agregas al final, al hacer un append, ese nada se transforma ahora en la lista. Ese es tu primer elemento. ¿Ya? No queda el vacío. Porque es distinto, mira, es distinto. Fíjate que si yo hago ahora append, fíjate, agregue 2 comillas. ¿Me estás viendo la pantalla, no? Sí, profe. Ya, si yo hago ahí, y ahora pregunto por paralelos, ahora sí, ¿te das cuenta? Ahí está el vacío, porque ahí estaba como elemento. ¿Ya? Pero acá, cuando yo creo una lista vacía, la lista vacía significa que no hay nada dentro. Y cuando yo hago un append, agrego mi primer elemento, y ese primer elemento es lo único que voy a tener. No es que yo tenga el elemento vacío así. Es como lo mismo en matemáticas, el conjunto vacío. Si tú tienes un conjunto al cual le agregas el vacío, ese conjunto no es vacío. Ese conjunto tiene un elemento que es el vacío, que sería esto de acá. Pero cuando es el conjunto vacío, no hay nada dentro. Entonces acá tengo una lista vacía, no hay nada dentro. Cuando yo hago el append, agrego un elemento dentro, y ese único elemento sería en este caso la lista. No tiene por qué estar este vacío que tú me estás preguntando, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, fíjense acá, agregué el vacío, ¿cierto? Ya, hasta ahí me entendieron que el len... Parece que me están ingresando personas. Hasta ahí todos me entienden de que el len... ¿Cuánto es el len ahora? El len de paralelos 2. es 2, porque sería la lista y el elemento vacío, ¿no? Ahora, para seguir con el ejemplo de la matriz, quiero eliminar el elemento vacío. ¿Cómo lo elimino? Quiero eliminar el vacío que acabo de ingresar. ¿Cómo se borraban? Ya, ¿quién lo borraría? Tengan en su cuarto y que probablemente nadie más tenga. Con el del. Además lo va a tener. Lo muteé porque estaba vendiendo el muchacho. Ya. Con el del, profe, ¿no? Ya, acá hay dos cosas. Hay que tener mucho cuidado. Ya, porque por ejemplo voy a antes de mostrar el comando del a esta misma lista que tenemos acá, que es paralelo, ¿cierto? Voy a hacer ahora, quiero agregar un elemento, el elemento vacío delante de la lista, paralelos. ¿Cómo inserto el elemento vacío adelante de la lista? Punto insert. ¿Ya? ¿Y la posición? ¿En qué posición? 0. No. 0, que estaría antes que la lista. No, 1 sería el vacío, porque te acuerdas, 0, 1. Tiene que ser la posición 0 para que coloque antes.
y voy a colocar vacío. Si yo pregunto ahora por paralelos, me muestra vacío, el 1 y vacío. ¿Ya? Entonces, acá les quiero mostrar el error. Por ejemplo, yo le quiero borrar el segundo vacío, este que está acá. Ese vacío quiero borrar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uso el remove y coloco paralelos.remove y digo No se borrar vale vacío, primero, ¿no? me va a sacar al primer vacío. Fíjense, paralelos, me sacó el vacío de acá y el vacío final sigue estando. Entonces, mi recomendación es, salvo que ustedes sepan que los elementos no se repiten en la lista, si ustedes están seguros que los elementos no se repiten en la lista, pueden usar el remove. Si no están seguros, yo recomiendo que usen el del. Porque el del es de delete, del, paralelos, y aquí coloco la posición. Una cosa súper importante tienen que saber de las listas. Las listas tienen dos características muy importantes. Son ordenadas. ¿Qué significa que son ordenadas? Que yo puedo acceder a los elementos por la posición que ocupa dicho elemento. Y son mutables, que las puedo modificar. Les puedo agregar elementos, les puedo quitar elementos. ¿Sí? Entonces, la característica de que como son ordenadas, y yo puedo acceder a los elementos por la posición, el del se basa en eso. Y al ser ordenada, y yo puedo acceder a elementos por posición, si yo coloco del, paralelos y la posición del elemento que quiero borrar, me voy a asegurar que voy a borrar al elemento que yo quiero. Entonces acá es muy importante la posición. Entonces yo quiero eliminar el elemento 1, porque 0 es la lista, 1 es el espacio. Entonces yo pregunto ahora por paralelos, tengo Miriel, todo eso. ¿Se entiende, no? Me quedaría, actualmente tengo una pura lista. Y pregunto por la lista paralelo 102 y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Una cosa que tienen que tener en claro, muchachos, aprovechando el conocimiento que debieran tener previo, las listas son muy similares a los conjuntos en lo que vamos a poder desarrollar. A las listas, en los textos, en los strings, ustedes podían recorrerlos con un for. Las listas también. Ustedes podían sacar los elementos del string por la posición que ocupaban. En la lista también. ¿De acuerdo? La diferencia principal entre listas y string es que la lista es mutable y los strings no son mutables. Yo no puedo modificar un string como lo voy a hacer para listas. ¿Ya? Ok. Tengo acá Miriel, tengo la lista paralelos que tiene un curso arriba. Ahora yo voy a colocar paralelos.append y voy a agregar el paralelo 102. Si yo pregunto ahora por paralelos, me muestra que paralelos, el len de paralelos ahora es 2. 2, ¿cierto? Entonces, acá viene la gracia, muchachos. Y acá, bueno, ustedes se dan cuenta, ¿quién fue el que me preguntó por el tema de los arreglos? Yo, profe. David, ya, mira. David, mira, acá yo tengo una lista donde el primer elemento es otra lista, el segundo elemento es otra lista. Si lo viéramos gráficamente, si yo me lo llevo esto, obviamente no se va a ver como un arreglo como tal. ¿Por qué razón? Porque tengo uno de largo 4 y uno de largo 3. Pero si tú lo quisieras ver en forma de matriz, esto sería algo así. ¿De acuerdo? Así tendríamos nuestra matriz. Si agregáramos otro elemento, que después lo podemos hacer, va a quedar otra, supongamos, vamos a repetir este paralelo para que tú te vayas dando cuenta. ¿Ya? Y agreguemos un paralelo cuarto, que va a ser el primero, copiado nomás solamente, para que te hagas una idea de lo que sería la matriz para nosotros. Esto lo podríamos ver como una matriz, pero no una matriz cuadrada, porque hay una que tiene 4, uno que tiene 3, uno que tiene 3, uno que tiene 4. ¿Sí? Pero esto es lo que nosotros consideraríamos, si fuera una matriz cuadrada, tendríamos que tener toda la lista de 4 elementos. ¿Eso te queda claro? Sí, David. profe. Sí. Ya. Tu pregunta con respecto a las matrices era ¿cómo recorrerlas? ¿Cómo qué? Al momento de utilizarlos, todos los valores van a ir por columna, ¿cierto? ¿No? Ya. Eso es lo que voy a hacer ahora. Déjame Ya. explicar una cosa. Y mira, yo acá
tengo paralelos, ¿cierto? Y tengo una lista de listas. Nosotros cuando hablemos de arreglos, vamos a estar hablando de listas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa una lista de listas? Y acá va mi consejo metafórico, muchachos, para que ustedes tengan la abstracción. Vuelvo a colocar el ejemplo de la bolsa. Acá, cuando hablemos de bolsa o de empaque, para que lo entendamos, es una colección. Y nosotros vamos a ver 3 colecciones. O sea, pero en este certamen vamos a ver... bueno, que ahora no he dicho nada, diría que ahora son 2 certámenes solamente. En lo que resta del semestre vamos a ver 3 colecciones. Vamos a ver listas, tuplas y diccionario. Son colecciones. ¿Qué significa? Que dentro de esto hay objetos. O sea, dentro de esto hay elementos. No quiero hablar la palabra objetos para que no se confundan. Dentro de esto hay elementos. Entonces, la lista es como es un contenedor, es una bolsa, una caja, como ustedes quieran verlo. Eso es una lista, un gran contenedor. Y dentro de esta lista voy a colocar otros elementos. ¿Qué tengo que tener presente? ¿Qué tengo que tener en claro yo cuando estoy trabajando con las listas de que este es un contenedor o una colección? ¿Qué tengo dentro? En este caso, paralelo, ¿qué tiene dentro? ¿Qué hay dentro de paralelo? Strings. ¿Seguro? ¿Qué está dentro de paralelos? 2 listas. Hay listas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que saber. Dentro de paralelos hay listas. Y dentro de las listas que están dentro de paralelo hay string. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que saber. La primera parte, lo más importante, es lo que resta del semestre. Y si saben eso, yo creo que tienen el 50% hecho. ¿Por qué? Porque si yo hago ahora for x in paralelos, ¿qué sería x, muchachos? ¿Los elementos? ¿Ya? ¿Y qué Listas. elementos serían? ¿Qué estaría La imprimiendo ahí? lista. La lista, ¿cierto? Si yo hago ahí for x en paralelo, va a imprimir el paralelo 101, después el paralelo 102. ¿Se entiende, no? Eso es lo principal. Cuando yo tengo una colección, paralelos, en este paralelo de una lista, cuando yo hago un for, voy a sacar los elementos que están dentro. Entonces, si a mí se me ocurre después tener una lista de lo que vamos a ver, por ejemplo, lista de tuplas, y yo hago for x in lista, voy a sacar una tupla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces, de repente ustedes van a decir, vamos a tener una lista de tuplas, y dentro de la tupla, o vamos a tener una lista de listas. 3 dimensiones. La lista, que es el contenedor de afuera, dentro tiene muchas listas, y dentro de estas listas hay otras listas. Porque a lo mejor yo podría tener acá paralelos, después coloco el campus, y después coloco dentro del campus los cursos. ¿Me entienden o no? Entonces cuando yo hago for paralelos, voy a sacar los campus, y después recorro el campus y saco los cursos. Y después recorro los cursos, saco los nombres de las personas. Ese es como el concepto que tienen que tener claro. ¿Me logran entender lo que les quiero transmitir? ¿Hay alguien que no entendió? Muchachos. ¿Sí o no? Díganme para saber. Para... Yo entendí, profe. Profe, yo ¿Los demás? entendí, pero hay una parte de listas que es cuando se trabaja con números. ¿Cómo lo ¿Ya? podríamos hacer para trabajar con los elementos internos de la lista? Ahora voy para allá. Era para que me entendiera el tema de la colección. Ah, ¿Ya? ya. Porque David, todavía no respondo 100% su pregunta. Por ejemplo, acá tengo la lista for x. Pregunta para ustedes. Esa es una forma de recorrer la lista, for x en paralelos. Cuando yo hago for x en paralelos, voy a sacar los elementos que están dentro de la lista de la colección directamente. Como lo estoy sacando directamente, x es una lista. Pero hay otra forma de recorrer la lista, que es for i in range del len de paralelos. ¿Qué estoy haciendo acá, muchachos? Al hacer for i in range del len de paralelos. ¿Qué me Profe, puede eso yo no indicar? lo entendí en las uvas. ¿Cómo? Eso yo no lo entendí en las uvas, lo del range. Ya. Sí, profe, yo tampoco. Va Ya, recorriendo las y posiciones, nadie, ¿no? sí, nadie me lo preguntó. Ya, for i in range del len de paralelos. Len de paralelos, ¿cuánto es? 2. Ya, entonces acá, el len de paralelos es 2. Ya sabemos que el len de paralelos lo podemos reemplazar por el 2.
El range de 2, ¿qué me genera? 0, 1, 2. Es una lista, ¿cierto? Me genera una lista con el valor 0, 1, nada más, porque el 2 no está incluido. Es de 0 hasta el n-1. El range de 2 me genera 0, 2. Me genera dos elementos, el 0 y el 1. Entonces ahora ya sé que el for i in range del len de paralelo, si yo lo desgloso, len es una función, me saca el largo de la lista. El largo de la lista es 2. El rango de 2 me genera una lista con los elementos 0 y 1. Y esto ya lo sabemos. Que el for me va a sacar los elementos que están dentro de la lista. Entonces el i primero va a valer 0. Y después la segunda iteración el i va a valer 1. ¿Eso lo entienden? Hasta ahí lo entienden, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta forma? Como si se dan cuenta, el 0 y el 1, ¿qué tienen que ver con las listas? 0, acá está arriba, 0 es la posición de la primera lista. Y el 1 es la posición de la segunda lista. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago el for i in range del len de la lista, estoy generando las posiciones de los elementos de la lista a la cual estoy sacando el largo. ¿Para qué? Porque fíjense ahora, yo ahora acá, al hacer for i in range del len de paralelos, lo que voy a hacer ahora es paralelos corchete i. Si yo hago paralelos corchete i, ¿qué estoy haciendo? Entrando a las listas que están dentro de la lista paralela. Entrando a las listas, no. O Pero sea, imprimiendo las listas. Lo mismo que estaría está arriba. imprimiendo ahí, Nicolás, sí estaría en cierto grado, ¿verdad? Y no sé si lo entendí bien, pero al hacer paralelos corchete i, estoy accediendo a los elementos de la lista paralelo. No estoy accediendo a los elementos de las listas. O sea, no me estoy metiendo dentro de las listas de los paralelos, de los cursos, por así decirlo. Entonces, al hacer ahí print paralelos corchete i, como el i la primera vez vale 0, dice print paralelo 0, me va a imprimir la primera lista. Print paralelo 1, me va a imprimir la segunda lista. O sea, fíjense ahí, lo que acabamos de mostrar acá es que for x in paralelos, print x, es lo mismo que hacer for i in range del len de paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense ahora, yo hago acá el enter y ahí me va a mostrar lo mismo. Miriel, Fernanda, Miriel. Y después Paula. ¿Se dan cuenta, no? O sea, for x in paralelos y for i in range del len de paralelos hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de recorrer una lista y la diferencia que tengo con la de recorrer esta lista de acá abajo? Es que acá siempre voy a poder sacar de a un elemento de la lista. De a un elemento de la lista. En cambio acá, como estoy sacando por posición, yo habría puesto acá print paralelo i, paralelo i más 1. Paralelo i más 2. Lo que yo quisiera, siempre y cuando no se salga del rango. Pero yo podría entonces recorrer una lista con más de un elemento. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí o no me entienden nada? Esa parte no la entendí muy bien, profe, la última. ¿Cuál? ¿Esta? De ir sacando de a varios. Ya. Tenemos P100, era con minúscula, P101, ¿cierto? Si coloco P101 me dice que es esa lista, ¿cierto? Si yo hago for x in P101, int x, me va a imprimir los nombres del paralelo. Miriel, Juan Carlos, Israel, Fernanda. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ya. Y te das cuenta que como el for, ahí estoy sacando un elemento de la colección. Siempre voy a sacar un elemento de la colección. Estoy sacando un elemento del recipiente. Ya, piensa que tiene una caja y al hacer un for vas a sacar lo que está dentro de la caja. ¿Sí? Eso es lo que hace el for x. Ahora, si yo hago for i in range del len de P101, ¿ya? Acá el len de P101 es 4. El range de 4 me va a generar la lista 0, 1, 2, 3. Y el i entonces va a tomar los valores 0, después 1, después 2, después 3. Si yo hago print acá P101 corchete i, también logramos el mismo ejercicio anterior. ¿Ya? Eso lo tenemos claro. Hasta ahí estamos claros con eso, ¿cierto? La gracia que tiene el de abajo, for i in range del len de
101, voy a colocar acá menos 1, que les voy a explicar por qué, es la siguiente. Yo puedo hacer print y puedo colocar acá P101, corchete I, coma, P101, corchete I más 1. Esto no lo puedo hacer con el for de arriba, porque yo al hacer for X en algo, el X es el elemento. Si yo hago X más 1, me puede sumarlo, pero si es una colección, por ejemplo, una lista, X más 1 no se podría desarrollar. Entonces acá, for I en range de len, como el I corresponde a un número, entonces la primera vez dijimos, este len de P101 era 4, 4 menos 1 me genera 3, el rango de 3 me genera los elementos 0, lo voy a colocar acá arriba, este me genera los elementos 0, 1 y 2, ¿ya? Eso es lo que estaría logrando acá. Los elementos 0, 1 y 2. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y el for entonces me va a sacar primero el 0. Entonces cuando el I vale 0, me va a decir, imprime el primer elemento de la lista P101. E imprime 0 más 1, el elemento 1 de la lista 101. Después va a volver, va a sacar el valor I, que es 1. Me va a imprimir P101, 1. Me va a imprimir el segundo elemento de la lista. Y después 1 más 1, 2. Me va a imprimir el tercer elemento de la lista. Después va a sacar, cuando valga 2, me va a sacar al tercer elemento. Y 2 más 1, 3. Me va a sacar al cuarto elemento. ¿Se entiende, muchachos? ¿O no se entiende esta parte? Sí, de ahí me queda más claro, profe. Gracias. Entonces, si yo hago acá Enter, ahí yo podría sacar, primero podría generar grupos, que salga la pizarra Miriel con Juan Carlos, después salga Juan Carlos con Israel, y después Israel con Fernanda. ¿Se entiende? Esto, por eso digo que esto es más genérico que lo anterior, porque al hacer for X, yo puedo sacar de a un elemento, y acá puedo sacar de 2. Ahora, la pregunta, para ver si me entendieron, ¿por qué al largo le tengo que restar 1? Para usar esto. En el P101 de I más 1, si no le pongo el menos 1, me sacaría el... Cuando llegue a 4, me sacaría el quinto elemento. Y Exactamente, quedaría fuera del index, o sea, del del rango. Sí, correcto. No sé si los demás lo entendieron, pero yo tengo una lista de 4 elementos. Es decir, voy a llegar hasta la posición 3. Si yo saco el menos 1 acá, si yo saco el menos 1, el len de P101 es 4. Entonces acá me quedaría len, me daría 4. ¿Ya? Ya, me quedaría 4. El rango de 4 me generaría los valores en la lista 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Y el que genera conflicto es el 3. Porque esas son todas las posiciones. Si yo entro con el 3, acá va a sacar el último elemento, pero 3 más 1 es 4. Y el elemento 4 no existe, entonces acá me daría error. Fíjense, lo voy a hacer para que se den cuenta del error que arrojaría. Lo voy a copiar lo que hicimos anteriormente. Control C, Control V, y le quito el menos 1. Al quitarle el menos 1, significa que me voy a salir fuera de rango. Lo ejecuto, fíjense, alcanza a ser Miguel con Juan Carlos con Israel, Israel con Fernanda, y cuando entro con Fernanda, dice Fernanda con el I más 1, y el I más 1 no existe, entonces me dice que el índice está fuera de rango. ¿Se dan cuenta de eso o no, muchachos? Sí, profe. Ya. David. ¿Está por ahí, David? Yo, profe, estoy. Ya, ¿le respondo o todavía no respondo su pregunta? Sí, profe, ya me quedó más claro el orden. Gracias. Ahora, ojo, yo quiero preguntarle, yo voy a colocar aquí paralelos, ¿cierto? Paralelos es esa lista de listas. Pregunta para ustedes. ¿Cómo obtengo el nombre de Fernanda? ¿Cómo yo podría sacar el nombre de Fernanda? Para que ustedes entiendan cómo van a trabajar con matrices. Quiero sacar a Fernanda. Un doble for, ¿no? ¿Ah? O sea, un for que saque la primera posición ¿Ya? y de esa posición que saque la última. O sea, que saco la primera lista
Y de esa lista recorro de nuevo. Pero usted tiene que sacar un solo elemento. ¿Para qué quiere hacer un for? Usted puede, acuérdese que como las listas son ordenadas, yo puedo sacar un elemento de la lista. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo se obtenía un elemento de la lista, muchachos? Quiero dejar aquí, por ejemplo, nombre. Quiero guardar en la variable nombre Fernanda. ¿Cómo obtengo a Fernanda de la lista? ¿Cómo obtengo a Fernanda, muchachos? Se puede ocupar el rebanador también, ¿no es cierto, profe? Por supuesto. Lo que ustedes saben de lista lo pueden aplicar, o sea, de string lo pueden aplicar a lista. Con la posición, me dicen, claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sacamos? Ustedes sacan los elementos por la posición. ¿Cuál es la posición de Fernanda en la lista paralelos? Esto igual cuando ustedes dan indicaciones, muchachos, para que vayan a un departamento. ¿Cuál es la posición? 1. ¿Ah? En paralelos de Fernanda sería 1, ¿no? Porque está en la primera lista. Ya, pues, y parten de 0, acuérdense. O sea, 0, ¿verdad? Sí. Paralelos, corchete 0. Si yo hago paralelos, corchete 0, ¿qué estoy sacando? ¿A Fernanda? La primera lista. Estoy sacando la primera lista. Entonces, al hacer paralelos 0, estoy apuntando al primer elemento de la lista. ¿Y qué es lo que es el primer elemento de la lista? Es una lista. Entonces ahí, como es una lista, puedo volver a usar las características de la lista. Es decir, puedo sacar por posición. ¿Y la Fernanda en qué posición está? 3. De tercera posición. ¿En la 3 o en la -1? Si yo pregunto ahora nombre, Fernanda. ¿Se dan cuenta? Si yo... Fernanda, ¿saben qué? Fernanda desinscribió, no está. Fernanda se fue, o ya no se llama Fernanda, se llama... escribí mal Fernanda, no era Fernanda, era Fernandita. ¿Cómo podemos modificar el nombre de Fernanda? Ya no es Fernanda, es Fernandita. ¿Cómo lo modificarían? Escribiría paralelos, corchete 0, corchete 3. ¿Ya? Hacia arriba, igual a lo que quiera cambiar ahora. Fernandita. Y yo pregunto ahora paralelos, y se dan cuenta que ya no está Fernanda, está Fernandita. Porque ustedes, la gracia de la lista es que son mutables. Para modificar un elemento tengo que dar la posición exacta donde yo quiero modificar. Si coloco paralelos ceros, accedí a mi lista. Ahora, esa es la posición 0. Y como lo que está en la posición 0 también es una lista, aplico el mismo criterio. Pero ahora que estoy dentro de esta lista, porque ese es mi elemento 0, todo ese es mi elemento 0. Como estoy dentro de mi elemento 0, me voy a la posición 3 y en esa posición ahora escribo Fernandita porque ahí tengo la asignación. Entonces dice, guarda en tu caja que está en la posición 0 y dentro de esa posición 0 en la posición 3. Es como dicen, tengo una caja grande que es paralelos. Dentro de la caja grande tengo otra caja que es más chica. Y dentro de la caja chica hay 4 compartimentos. Ándate al tercer compartimento y ahí guarda Fernandita. Como las variables no pueden tener más de un elemento, se pierde Fernanda, se guarda Fernandita. ¿Sí? ¿Me siguen, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, profe. David, ahora sí, ¿te puedo haber respondido mejor? Sí, profe. Sí, sí. Ya, alguien más me había dicho que no había entendido el I, era una niña, una señorita. ¿Quién fue? Que no vio los nombres cuando estaban hablando. Yo le dije que no había entendido el range, pero ya lo entendí, profe. Ah, ya. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, fíjense lo que hicimos recién acá, esto de asignar, esto string no lo pueden hacer porque los strings son inmutables. Ustedes no pueden modificar un string. Si tienen, por ejemplo, Andrés y quieren cambiar la S por la A, no pueden hacer S corchete -1, haciendo referencia a la última posición, igual a A para cambiar. No, no pueden. Fíjense acá, para que me tengan claro. S va a ser igual a Andrés. Si yo digo S corchete -1, sí obtengo la letra S. Pero si yo digo S corchete -1 es igual a A, ahí me dice error. El string no soporta asignación. Es decir, son inmutables. ¿Me entendieron lo que les decía recién?
Ahora fíjense, la gracia que tiene el operador, porque ustedes pueden crear listas vacías. ¿Cómo pueden crear listas vacías? ¿Cuáles son las dos formas para crear listas vacías? Corchetes sin nada dentro. Abrir y cerrar corchetes. Ahí tengo L1 y tengo el constructor list. ¿Para qué más nos servía el list? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer L3 y L3 va a ser igual a list de mi string S. L3 va a ser entonces, fíjense, yo tenía S era un string. Al hacer list de S, cada letra de mi string lo transformo a un elemento de mi lista. Entonces ahora, lo que está dentro de mi lista ya no son listas, sino que tampoco son textos. O sea, sí son textos, pero no es una palabra, sino que es letras de la palabra. Entonces, ahí tengo tantos elementos dentro de mi lista como letras tiene la palabra. Entonces yo tengo Andrés. Y ahora que L3 es una lista, yo puedo hacer L3 corchete menos 1 es igual a A. Y fíjense que tengo ahora L3. De Andrés se transformó a Andrea. Porque las listas sí son mutables, no así los strings. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Sí. Ahí me confundí un profe. poco, profe. ¿Lo podría explicar un Ya, poquito? ¿dónde lo confundí? Entre las listas y el otro. ¿Lista y string? Es. Fíjate, los strings no se pueden mutar. No Ujú. puedo modificar, no puedo... Si este string es Andrés, siempre va a ser Andrés. Ese string, a no ser que yo después diga, ese va a ser igual a Andrea. Ahí estoy, pero ahí lo que estoy haciendo Ahí cambiaría toda la variable. cambia toda la variable. No estoy cambiando el string ese. Estoy Ujú. definiendo otro string. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Ya, entonces, lo que te decía yo es que acá vimos el string. Yo tenía un string Andrés, obtuve la última letra, porque eso sí tienen en común los strings con las listas. Los dos Se son pueden recorrer. ordenados. Los puedo recorrer y puedo acceder a sus elementos por la posición que ocupan. Entonces, Ujú. la S, si yo coloco menos 1, ese es el último elemento de mi string. ¿Ya? También con el menos 1 puedo acceder a mi último elemento de la lista. Entonces yo coloco L3 menos 1, accedo al último elemento. Ahora, fíjate, para asignar, siempre al lado izquierdo va a ir la variable y al lado derecho el valor. Ujú. Acá me dice, guarda en la última posición del string la variable A y me arroja error porque me dice, oye, los strings no soportan la asignación porque no son mutables. Ya. En cambio acá yo digo, guarda en la última posición, en la menos 1, de la lista L3, guarda A y sí lo acepta. ¿Por qué? Porque las listas sí son mutables. Yo puedo modificar lo que está dentro de mi lista. Entonces ahí Ah, lo ya, que ya, dice, en vez de que esté Andrés, le puse guarda A y ahí obtengo. ¿Por qué lo pude hacer? Porque si te das cuenta está con los corchetes acá, fíjense lo importante. Ahí yo me doy cuenta que esto es una lista. ¿Ya? Y como es una lista, yo sé que las listas son mutables. Y como son mutables, puedo cambiar lo que está dentro de mi lista. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Profe, puedo volver de la lista a un string? Sí. Lo vamos a ver más adelante. Yo voy a hacer un ya. spoiler, pero ahí tengo L3. Yo podría hacer, por ejemplo, este es... ahí iría el carácter con el que quiero unir la lista. En este caso lo voy a ir con nada. Yo uso el join. Join de L3. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a archivos de texto. Entonces yo tengo una lista y después si las quiero unir los elementos de la lista, hago el join. Y por ejemplo, si hubiera puesto acá, guión, punto join, L3, ahí lo que estoy logrando es unir el string con los guiones. Acá arriba puse nada. Como puse, úneme los elementos de la lista de L3 con nada, me queda todo junto. Acá une la lista L3 con un guión, me queda A guión, N guión. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí. Ya. ¿Alguna consulta, algo que se hayan acordado que no les quedó claro y me quieran preguntar? Yo una pequeña pregunta, profe. ¿Sí? ¿Dentro de las listas puedo poner variables? Sí, pero se van a reemplazar por lo que está dentro. Mira, aquí voy.
yo tengo que P101 es eso, ¿cierto? Yo podría hacer, por ejemplo, P101.append y coloco S. ¿Sí? ¿Qué hice ahí? Agregué la variable S al... Ya, la variable S, pero fíjate cómo lo va a mostrar. ¿Qué es lo que estaba dentro de la variable S? Era Andrés, que estaba más arriba, ¿cierto? Ya. Acá arriba yo definí que S era igual a Andrés. Entonces cuando yo digo agrega la variable S, lo que me está agregando es lo que está dentro de la variable S. Entonces me agrego Andrés. Ya. Ese, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, muchachos? Fíjense acá. Paralelos. Punto sort. ¿El sort para qué era, muchachos? Pero ordena, ¿no? Ordena de menor a mayor. O lexicográficamente. Va a empezar a ordenar de la A a la Z. Si hay mayúsculas y minúsculas, ¿cuál lo ordena primero? Las minúsculas. Primero las La mayúsculas, mayúscula. porque las mayúsculas están en la posición 65. Ah, verdad que es con así. Entonces, si yo coloco paralelos, fíjense, primero me va a quedar... Ah, pero era que paralelos.sort. Ya, no tengo nada que decir. Porque aquí como está, fíjense, no había mucha diferencia, no cambió nada. Ya, porque fíjense, ustedes tienen paralelos.sort, me va a ordenar la lista por los elementos. ¿Y qué es lo que están dentro de los elementos? Son listas. Entonces, cuando tengo listas, va a comparar el primer elemento, que es la M, Miriel, con Paula. Entonces sí, esta lista está primero que la de acá, porque Miriel está antes que Paula, o sea, no hizo nada. Pero a lo que voy, a lo que quería mostrarle, paralelos, o mejor dicho acá, P101, punto, era con minúscula, P101.sort. Si yo con P101, me va a quedar primero Andrés, después Fernandita, después Juan Carlos, después Miriel y por último Israel. Ordenó primero la A, después la F, la J, la M, la I. Ordenó de menor a mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el reverse? Invierte el orden de los elementos de la lista. Ya, correcto. P102 era con mayúscula. Eso falta. Ya. P100, no, mayúscula. P102. Oh. P102. Ahí tengo una lista. Paula, José, María Paz. Si yo coloco P102.reverse, esta función, la reverse y la sort, no retornan nada. Por lo tanto, y esto subráyelo, nunca los llamen así. X es igual a P102.reverse. Nunca lo llamen así. Prohibido. O sea, no es que está prohibido, no les va a hacer nada. Fíjense, yo lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Han dicho? ¿Ya le coloqué la X? ¿Qué hice? ¿Se perdió? X. Era P102.reverse. Ya, eso les decía que nunca lo hagan, ¿cierto? Si yo hago Enter y pregunto por X, me dice que es nada. Porque técnicamente, y si yo digo print, yo quiero imprimir lo que me retorna P102. ¿Sí? Si hago eso, me dice none. Porque el 102 no hace nada. O sea, porque el reverse no me retorna nada. Como no me retorna nada, ¿qué le asignaron a X? Nada. Entonces este es un error. Muchos piensan que al hacer X es igual a P102.reverse, lo que están haciendo ustedes es invertir y guardar la lista invertida en X. ¿Ya? O si está desordenada y ustedes hacen sort, quieren guardar la lista ordenada en X. Eso es falso. Porque fíjense, P102, si yo pregunto ahora por P102, quedó María Paz, José y Paula. Acá arriba, cuando yo pregunté por 102, antes era Paula, José, María Paz. Al aplicar el reverse, que lo hicimos acá, como yo lo hice, la lista la di vuelta. Fíjense, María Paz estaba al último, quedó primero. Después quedó José y por último quedó Paula. Eso es lo que hace el reverse, me da vuelta la lista. Tampoco el reverse me ordena.
Ahora, nosotros habíamos visto que el P101 había quedado ordenado a Andrés, Fernanda, había quedado ordenado de menor a mayor. Si yo la quisiera de mayor a menor, tendría que hacer ahora P101.reverse. Otro error común. Reverse y sort son funciones, por lo tanto llevan paréntesis para indicar que ahí van a ir los parámetros. Pero son funciones que no reciben parámetros. Por lo tanto, no lleva los paréntesis, pero sin nada dentro. ¿Qué pasa si yo coloco reverse sin los paréntesis? Fíjense. Me dice que construyó el método, pero le falta. O sea, no da un error, no hace nada. Entonces ustedes tienen que ir obligados a colocar P101.reverse y colocar estos paréntesis que están acá al final. ¿De acuerdo? Estos son súper ¿Qué pasa importantes. si en los paréntesis yo pongo un número? Te va a dar error. P101.reverse. Te coloca 4, o sea 3, ya. Te dice que el reverse no recibe argumento. Ahora, P101.sort. Ustedes colocan acá 4, también. Porque el sort recibe argumentos, pero son otro tipo de argumentos que recibe. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estos argumentos no puede ser como un rango de la lista, profe? Por ejemplo, no sé, del elemento que está en la posición 1 hasta el último lugar, cuando se usan los 2 puntos. ¿Qué querías? O sea, ¿para qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere hacer? Por ejemplo, el reverse, ¿Quiere que revienta invertir como cierta una parte de la parte? lista, no toda la lista. A ver, veamos. Z va a ser igual a... Tengo esa lista Z, ¿cierto? Y tú me dices Z desde la posición 2 hasta el final, ya, dejemos la posición 3, hasta el final, punto sort. ¿Eso? Z, TK. Porque al menos No hace nothing. Que tal cual como que está. 3, 6, 78, 2. y si el 3 con el 2 puntos se pone dentro del sort, tira error. 3 con los 2 puntos. Ah, no, eso no. De error. Ah, ya. Esa era la duda. Porque ahí tendrías que hacer tú, por ejemplo, si quisieras ordenar desde aquí hacia atrás, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si? Algunos dicen, pero profe, guárdelo. Y el I no hace nada, porque lo dije anteriormente, ¿ya? Entonces ahí lo más seguro es que ustedes tendrían que sacar una... Tendría que decir, por ejemplo, P es igual a Z desde la posición 3 hasta el final. ¿Sí? Y después dicen P.sort. Ahí el P te queda ordenado. 1, 2, 5, 8, ¿cierto? Y después tú dices cómo está ordenado. Y desde la posición 3 hasta el final va a ser igual a P. Y ahí te dice que no soporta la asignación. Porque como ustedes sacaron un slice, no pueden hacer nada. Ahí te va a tocar, lo único que te va a tocar es recorrer. Por ejemplo, de la posición tendría que ser, por ejemplo, quieres dejar esta lista 3, 6, 78, 1, 2, 5, 8. ¿Eso? Claro. Entonces, ¿de qué posición vas a partir? For i in range. Y genera el rango, las posiciones. Hay muchas formas de hacerlo. Yo te voy a generar las posiciones. Esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, que parte del 3 hasta la posición 7 para que incluya la 6. Ajá. ¿Qué vas a hacer tú? Z, corchete I. A ver. Retiro lo dicho. Lo creamos en esta lista. Queremos que esta lista que es P, meterla acá adentro, ¿cierto? Entonces va a ser el range del len de P. ¿Por qué len de P? Porque este va a ser, son 4 elementos. Yo voy a ir sacando todos los elementos, ¿cierto? El len de P es 4. El rango de 4 me va a generar la lista 0, 1, 2, 3, que son las posiciones de estos elementos. ¿Sí? Entonces yo quiero esto llevarlo a mi lista Z.
Entonces, este va a ser I más, y acá 0, 1, 2, 3. Entonces, más 3 va a ser igual a mi P corchete I. No sé si me entendiste, pero te lo voy a explicar ahora. Mira, el largo de P es 4. ¿Sí? Déjame anotar para que te vaya quedando claro. El largo de P es 4, ¿cierto? Ya. El range de 4 me va a generar acá la lista 0, 1, 2, 3. Oh, no se mueve mucho. Voy a colocar acá, a ver si se ve. 0, 1, 2, 3. ¿Se ve mejor? No, no se ve mucho. ¿Pero se entiende? Ya, después le cambio, lo voy a borrar. Vamos a cambiar el color, un color azul. A ver si se ve acá. Dijimos que era lista 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Porque el N era 4, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? El for i en el 0, 1, 2, 3, el i primero va a sacar el valor 0. Entonces, como el i vale 0, z, 0 más 3, es decir, 0, 1, 2, 3, en esta posición, en esa posición acá, en el 0, voy a guardar el P sub i, que el i vale 0, P sub i, P0, entonces saca el 1. Entonces, me va a guardar el 1 en esta posición. Entonces, me estaría quedando 3, 6, 78, 1. Después vuelvo arriba, saca el siguiente valor de la lista, que es el 1. 1 más 3 es 4. Aquí está la opción 3, entonces se ubica en esta posición. Y en esa posición guarda el P sub 1. ¿Cuánto es el P sub 1? Me va a guardar el 2. O sea, el P sub 1, que es el acá, me estaría guardando el valor 2 acá arriba, ¿cierto? Ya. Y así va a ir. Entonces, si yo lo ejecuto, y yo pregunto ahora por... déjame borrar todas las cosas ahora. Yo pregunto ahora por... ¿Cómo se llama? Por Z. Z es 3678, 1258. Ya. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Pero ese era, o sea, a lo que voy, que ustedes pueden enlazar listas. Y ahí tienen que basarse en las posiciones. Eso es lo que tienen que darse cuenta acá. Lo importante para la lista es, si yo quiero modificar un elemento, es la posición. Y la posición son números. Y como son números, yo tengo que aplicar la transformación necesaria para poder recorrer de una lista a otra. ¿Te das cuenta que las dos no partían de 0? Esta partía de 0, pero esta partía desde la posición 3. Por eso era 3 más el valor que yo partiera. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir tratando de hacer ejercicios para que ustedes vayan llegando a ese tema. ¿Les quedó claro lo que hace el sort? De menor a mayor. El reverse invierte la lista. Sí. El range, ¿qué es lo que hace? He estado hablando todo el rato del range, pero nadie me ha dicho que no lo sabe. ¿Todos saben lo que hace el range? Solamente es un rango nomás. Una secuencia de números. Es una lista. Pero range, si coloco range de 5, me genera una lista de 0 a n-1. Ya, de que aquí hay que hacerlo. A ver si que lo pesca así. Este es el cambio que tiene. Antes ustedes lo mostraron. No te lo muestra. Tiene que poner el list, profe. Ahí le sale la Para que lista. te lo, sí, me faltó para que lo muestre como lista. Es el cambio de que antes en el 2.7 tú colocabas y eso nomás te lo mostraba el tiro, pero Sí, técnicamente igual era no más sé. simple. Print the list del range de 5, ahí te genera la lista, porque el range te va a generar una lista del 0 al n-1. Como el range, el 5 va a ir de 0 al n-1. Te genera 5 elementos. Ustedes cuentan acá, tienen 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando ustedes quieren generar, le dan dos argumentos, porque el range pueden recibir dos argumentos. El range va a recibir el inicio y el fin. Van a ir desde el 5 al 10. ¿Ya? Y ahí le vamos a traer 5, 6, 7, 8, 9. Siempre el límite superior no está incluido. Si yo voy del 5 al 10, voy a ir del 5 al 9, porque el límite superior no está incluido.
Por defecto, muchachos, el incremento, cuando yo doy dos valores, por defecto el incremento es más 1. Por algo es incremento. Porque ¿qué pasa si yo digo, profe, yo quiero ir desde la posición 8 a la posición 1. Como les ¿No hay dije que yo, agregar otra comilla con un -1? exacto. Pero ahí, como les dije anteriormente, esto da vacío, porque como el incremento es más 1, ¿cómo voy a ir del 8 al 1 sumando 1? Nunca voy a llegar. Entonces ahí, lo que deberían haber hecho, ahí vamos a ver el tercer sabor del range, porque el range recibe un parámetro, puede recibir dos parámetros, o puede recibir tres parámetros como el que vamos a ver ahora. Aquí ustedes colocan -1. Entonces el tercer parámetro corresponde al incremento, que también puede ser negativo. Por lo tanto ya no sería incremento, sería decremento, o lo que quieren llamar. Voy del 8 al 1 restando, y ahí sí me genera. Pero fíjense, el límite superior, en este caso el 1, nunca está considerado, por eso llego al 2. ¿De acuerdo? Entonces me queda 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Ya? Profe, que el tercer parámetro sea el incremento, significa que puede irse, por ejemplo, como de 2 en 2, de 3 en 3, o el Exacto. Tú podrías, por ejemplo, acá mismo, podrías colocar coma cada menos 3. 8 menos 3 te queda 5. Sin incluir el 1. 5 menos 3 te queda 2. Y hasta ahí llegaste. Si hubiera puesto menos 4, y acá, coma menos 4, como va a dar 1, porque 4 menos 4, 0 se pasa. 4 menos 4, 0 se pasa, entonces no llega al menos tanto, sino que llega 8, 4. Tú no puedes pasar por el 1. Si te pasas, no lo consideras. Ok. ¿Sí? Ya. Ese es lo que hace el range. Muchachos, y como para a ver si es que alcanzamos a hacer algo por esta vida, antes de hacer el control a las 11:15, vamos a ver si alcanzamos a ver esto de aquí. Tenemos un ejercicio para ver un poco lo que están hablando ustedes, me preguntaron de matrices. Me dice, la asistencia de los alumnos a clase puede ser llevada en una tabla como esta. Tengo una lista que hacer clase, donde tengo el número de las clases, 7, y tengo acá a los asistentes. El primero va a ser Pepito, después Yayita, después Fulanita, después Panchito. Estos son mis estudiantes. Entonces yo tengo, fíjense, acá tengo una lista con mis estudiantes. Pepito, Yayita, Fulanita, Panchito. Y después tengo una lista de asistencia, que esta es una lista de listas, o como ustedes quieren ver, es una lista de matrices. ¿Ya? Nos llevamos ahora a la clase acá. Ya no les muestro nada para que no se asusten, ¿eh? Y colocamos acá arriba los valores. Ya. Vuelvo a donde estábamos y aquí les voy a hacer la pregunta. ¿Me entendieron o no? Acá tengo la lista, Pepito, Yayita, Fulanita, Panchito, y después tengo la lista de asistencia. La lista de asistencia es una lista de listas. Como el primer elemento de la lista es Pepito, el primer elemento de la lista acá es la asistencia de Pepito. Pepito fue la primera clase, fue la segunda clase, fue la tercera clase y de ahí se capió las clases, no fue ninguna más. Yayita, que es el segundo elemento de la lista de alumnos, corresponde al segundo elemento de la lista de asistencia, porque están ordenadas, están, ¿cómo le llaman eso? Tienen esa condición de que están por la posición que ocupan, ¿de acuerdo? Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero fíjense, Yayita es verdadero, o sea, Yayita fue la primera clase, fue la segunda clase, fue la tercera, faltó a la cuarta, fue a la quinta, faltó a la sexta y fue a la séptima. En cambio, Fulanita fue a todas las clases. ¿Ya? ¿Me entendieron eso? Ya, nos dice entonces, escriba la función total por alumno. Tabla. ¿Ya? Me dicen, escribe la función total por alumno que reciba como parámetro la tabla de asistencia, que es esa lista de lista, y retorne una lista con el número de clases asistida por cada alumno. Retorne una lista con el número de clases asistida por cada alumno. Están viendo ahora mi Python, ¿no? Sí, Sí. profe. Entonces, fíjense, ahí está, voy a definir la función.
la función, lo que reciba lo va a llamar tabla. ¿Cómo debería llamar yo la función? La debería llamar de esta forma. Total por el alumno, pero no le puedo pasar tabla, porque para mí la tabla corresponde a asistencia. Así la voy a llamar, ¿no? Porque si yo le paso asistencia, va a recibir esa lista de listas. Y dentro de la función, esa lista de listas que afuera se llama asistencia, dentro se va a llamar tabla. ¿Eso lo entienden? ¿Sí? ¿Lo creo? ¿A esta altura? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. ¿O no lo entienden? Sí. ¿Qué me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo que escribiera una función total por alumno, que reciba como parámetro la tabla de asistencia y retorne una lista con el número de clases asistidas por cada alumno. Por ejemplo, el primer alumno fue a 3 clases, el segundo a 5, el tercero a 7 y el último a 6. ¿Sí? Entonces necesitamos un contador. Sí. Total por alumno, fíjense. Ya. Primero tenemos que crear una lista, vamos a llamarle final, una lista vacía. ¿Sí? Nosotros, al hacer for ASIS in tabla, ¿qué sería ASIS? ¿Asistencia? ¿La lista de asistencia de cada alumno? La lista de asistencia de cada alumno. Entonces, ASIS sería esta lista. ¿De acuerdo? ASIS sería esa lista, la primera. ¿Me están siguiendo hasta ahí, no? Entonces, ASIS sería toda esa lista. Entonces, ahí ustedes sacaron la asistencia del primer alumno. Entonces, ustedes pueden decir acá, contador es igual a 0. ¿Sí? Ahora ustedes pueden hacer for día in ASIS. Sacaron la asistencia diaria. Fíjense, este for ASIS sin tabla me va a sacar el elemento que está dentro de ASIS. ¿Qué es lo que es? Esa lista. Después me va a sacar esta otra lista. Después me va a sacar esa lista. Después me va a sacar esta otra lista. Eso va a ser los valores de ASIS. ASIS va a ser primero ese, después ASIS va a ser este, después ASIS va a ser este, y después ASIS va a ser así. ¿Se entendió o no? Ahora, como ASIS es una lista, yo también la puedo recorrer. Por eso acá recorro ASIS. Y al hacer for día, el día primero va a ser ese valor, primero va a ser ese valor, después va a ser ese valor, después va a ser ese valor, después ese, y así va a ir sacando. Entonces, nosotros podemos hacer, si día es igual a true, si el día es igual a true, ¿qué hacen ustedes? Contador más igual 1. Y cuando terminan de recorrer la lista ASIS, ya saben la asistencia del primer alumno. Por lo tanto, ustedes pueden hacer final.append. ¿Y qué es lo que agregan al final.append? C. Y contador. Sí. Después vuelven arriba, pasan a la asistencia del siguiente alumno. Como es otro alumno, el contador se vuelve a hacer 0. Empiezan a recorrer la asistencia del otro alumno. Y si el día es igual a true, aumenta el contador. Acá recorren todos los días que asistió. Cuando terminan, agregan el contador C. Vuelve arriba, saca la asistencia del siguiente alumno, el contador para el otro alumno que es nuevo, vuelve a ser 0, recorren día a día la asistencia y si es igual a true, cuentan. Y así se repite. Entonces cuando terminan acá, cuando terminan el for de la tabla, significa que recorrieron todas las listas, todos los elementos. Entonces ustedes lo que hacen es return final. Y abajo ya la tenemos listo el llamado a la función, así que no hay problema. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora podríamos hacer perfectamente un F5, llamamos y nos dice que nos da 3, 5, 7, 6. 3, 5, 7, 6. ¿De acuerdo? Profe, no está mostrando la otra parte. Ahí sí. ¿Ya? Ahora, en estos 2 minutos que me quedan, yo les voy a mostrar que esto te podría haber sido mucho más fácil. Porque Python tiene también para lista muchas funciones. Total para alumno 2. Ya, yo creo sí o sí la tabla, porque esa lista tengo que crearla. Si yo digo ahora, alguien me está escribiendo. Me cuesta un mundo llegar al chat. Porque, ya, ahí sí. Sí, ahora lo vamos a usar, Pablo. Eso es lo que voy a mostrar. Ahora, fíjense acá. Final. Creo mi lista vacía, ¿cierto? Ustedes
hacen for ASIS in tabla, y lo que podrían haber hecho acá, como decía su compañero, es final, porque al hacer ASIS in tabla sacaron toda esta lista. Y esa es la asistencia del muchacho. Ustedes pueden haber dicho acá, final.append, al tiro agregan, y quiero que agregan ASIS.count, porque el count permite contar dentro de la lista. ¿Y qué le van a pasar? Le van a pasar que cuente todos los verdaderos. Y después cuando termine, porque fíjense, for ASIS in tabla, ASIS sería toda esta lista. Esa, después ASIS.countTrue, me va a contar cuántos verdaderos hay dentro de esta lista. Ese es un número y ese número lo agrego. Y después acá, return final. ¿Sí? Y acá abajo voy a llamar a la misma, control C, control V, pero coloco total por alumno 2. Hago F5 y se dan cuenta que me devuelve exactamente lo mismo. No lo están viendo. Y se dan cuenta que devuelve exactamente lo mismo. Dos veces, porque esta es la primera función, esta es la segunda función en la cual usamos el count. ¿Sí? ¿Se entendió? Y es más, Sí. si no se le ocurría el count, alguien podría haber tomado este mismo, porque es la misma lógica, exactamente lo mismo, y ustedes podrían haber puesto acá total por alumno 3, y acá en vez de hacer ASIS count, ustedes podrían haber dicho lo siguiente, sum de ASIS. ¿Qué hacía el operador sum? Lo suma. Suma. ¿Y por qué? ¿Cómo suma los true? F5. Y ahí tenemos No se ve. Ahí tenemos 3 veces lo mismo. Porque las 3 funciones que creamos dan el mismo resultado. Ya. Lo que pasa es que para efectos de los verdaderos, los true corresponden a un 1. Y los false corresponden a un 0. Entonces, si le digo suma ASIS, donde encuentro un true, lo va a reemplazar por 1. ¿Ya? La Perfecto. función sum, lo que hace, la función sum funciona única y exclusivamente para listas de números. Lista de números. Si ustedes le pasan una lista con caracteres, no lo va a hacer. ¿Ya? Listo, muchachos. Vamos entonces al control. Profe, tenía una duda ¿Sí? yo. Cuénteme. ¿Cómo se podría hacer para hacer una, o sea, con esos mismos datos que teníamos en la tabla original de los asistencias de los alumnos, para crear una lista que dijera alumno tanto asistió 5 días, alumno tanto asistió otros días, y así? Ya lo vamos a hacer. Eso dejémoslo para el jueves, porque ahora no es el caso. O si quieres te lo explico después, pero tengo que dar el control. Sí, que entrando así parece un desertado y no caché como. Y ahí lo vamos a mostrar. Ahí lo Ya. hacemos. Pregúntamelo el jueves o si quieres, lo vemos al final, como tú quieras. No, Ya. pues no, si quiero. A las 11:18 lo voy a habilitar, muchachos, y vamos a terminar a las 11:35. Tienen ahí tiempo de más. Pueden ingresar a aula, ya está habilitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están viendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchachos. Yo voy a estar aquí. Alguien quería conversar conmigo, así que me voy a quedar acá esperando. Voy a dejar muto el micrófono para no molestar.
Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Adiós, señor. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, que les vaya bien. Nos vemos el jueves.